Bueno, tal como les había dicho, este contenido que he preparado tiene que ver con el proceso de la alimentación de Samu y cómo a través de ella estamos fortaleciendo o promoviendo la autonomía. En términos muy generales, yo creo que con Samuel hemos pasado lo que yo diría 3 momentos. Uno que fueron los 2 primeros años donde por sus dificultades a nivel de deglución había un riesgo importante de atragantamiento, de broncoaspiración, y digamos que allí la alimentación no era tanto como un disfrute ni era algo placentero, por lo menos para nosotros, incluso no sé si para Samu lo era. Estábamos más centrados y más enfocados en trabajar esa parte para evitar como los riesgos que conllevaba la alimentación. Un segundo momento donde, pues por supuesto vamos avanzando, pero por supuesto también donde a nivel físico, a nivel motriz, a nivel cognitivo, Samu también va avanzando, pues ya la alimentación va mucho mejor. Digamos que Samuel, la textura en la que estaba en ese momento y en la que está hoy es triturado, pero hay como una mayor conciencia, había una mayor conciencia en ese momento de la alimentación, de comer, de si esto lo quería, no lo quería. Ya empezamos también a trabajar que él pudiera elegir qué alimento, qué quiere desayunar, qué quiere cenar. Empiezo también como a entender y sobre todo a hacer conciencia de que la alimentación iba mucho más allá de simplemente comer, que involucraba también otro tipo de procesos a los que nosotros como familia teníamos que estar atentos y que involucraba temas también atencionales, de motivación, su desarrollo físico. Era increíble como en la medida en que Samuel mejoraba su postura, se podía poner recto, pues su cuello se estiraba más y por lo tanto podía comer mejor. Entonces, como que poder ser conscientes de esto hacía que tuviéramos una mirada más general del proceso y del desarrollo de Samuel y que no hiciéramos como esta fragmentación. En ese sentido, digamos que mucho mejor ya la alimentación y el momento de comer. Creo que es algo que disfrutamos todos, y creo que estamos en un momento que es el que yo diría como la tercera etapa, y es donde estamos hoy, y es que podemos aprovechar la alimentación como un escenario para promover la autonomía de Samu. No me quiero como centrar en cómo hacer que Samuel coma solo, porque además incluso no sé si en algún momento llegaremos a ese punto que él mismo o él solo pueda coger un trozo de carne, lo pueda trinchar, se lo pueda meter a la boca y lo pueda masticar y lo pueda tragar. No sé, ni me quiero centrar allí, sino que quiero aprovechar los logros y el momento en el que estamos actual para empezar a potenciar que él sí pueda coger una cuchara, llevársela a la boca, es decir, las cosas que a nivel cognitivo, las cosas que a nivel motor hoy puede hacer, pues que sean un paso para que él se dé cuenta que esta es una de las cosas que él puede hacer, y que si en algún momento necesita ayuda o requiere ayuda o busca ayuda, la va a tener, pero que de momento pues él puede ir avanzando solo. Entonces, pues esto es lo que les quiero compartir. Como en un primer momento, las estrategias que hemos utilizado para avanzar en el proceso de alimentación, pero también algunos aspectos, digamos, del aprendizaje que creo que es importante tener en cuenta para cuando acompañemos a nuestros hijos o nuestras hijas, digamos en este caso en el tema de la alimentación, pero que aplica para otro tipo de aprendizajes. Entonces, como siempre, espero que el contenido les guste, espero que el contenido sea útil, y como siempre hago énfasis que podamos tomar de esta información y del contenido lo que sea de nuestro interés, pero además lo que se ajuste a nuestras características, a la de nuestros hijos, a la de nuestras hijas y a nuestra realidad como familia. Ahora sí, muy bien. Muy bien, otra vez. Muy bien. Muy bien. ¿Y la derecha? ¿Y la derecha? Muy bien. Tú mismo, tranquilo. Vas súper bien. Súper bien, Samu. Para. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Solo! ¡Chócala! ¿Lo hiciste? Eso, y vuélvetelo. Eso, vuélvetelo a meter a la boca. Ábrela muy grande, mi amor. Muy grande la boca. Muy bien, Samu.
Y ahora te comes lo que tienes en la mano. Otra vez. Bueno, para este momento en el que ya hemos probado cosas, en el que hemos avanzado con Samu, en el que ya hemos identificado cuál es el tipo de vaso que le va mejor, cuáles son los platos que le pueden ir mejor, si la cuchara o el tenedor, como los momentos en los que él está también como más dispuesto a aventurarse pues a comer solito. Yo creo que aquí, como siempre, quiero resaltar el trabajo articulado entre terapia, casa y colegio. Yo creo que la terapia, el contexto terapéutico nos brinda un escenario, nos brinda unas herramientas, nos da algunas ideas, pero es en la casa y en el colegio, en cada contexto con sus particularidades, donde ponemos digamos, como esos aprendizajes en acción. Entonces, yo creo que en este momento es clave como poder hacer ese trabajo en equipo. Pero también yo quiero resaltar como una de las principales barreras que me he encontrado, y es el tiempo. Y yo creo que el tiempo para estar en esos momentos pues a veces no lo tenemos, ¿sí? Y yo aquí un poco quisiera como invitar a la reflexión, porque yo creo que a partir, bueno, de mi experiencia profesional, de mi trabajo actual, de las conversaciones con otras familias, con otras madres, con otros padres, yo creo que el tema del tiempo es una barrera y a veces es como una limitación para todos, pero es una limitación en el sentido en el que a veces no disponemos del tiempo para, ¿sí? ¿El tiempo para qué? No sé, me pregunto cosas como si nosotros pues tenemos el tiempo para acompañar a nuestros hijos e hijas en los aprendizajes que van teniendo, si estamos dispuestos a esperar, ¿sí? Como a esperar y respetar los ritmos de aprendizaje, o queremos que las cosas las hagan. Entonces, no sé, pienso para todos, si nuestro hijo o hija está aprendiendo a sumar y está haciendo una suma y está pensando porque, no sé, o porque está contando mentalmente, o porque está contando en los dedos y se toma unos segundos más de los que a mí me gustaría, de los que yo pienso que, pues inmediatamente le digo, hombre, tal, mira, la respuesta es decir, si realmente tenemos el tiempo para respetar esos ritmos, para respetar esos procesos, si nos tomamos el tiempo para observar, o sea, para observar cómo lo estará haciendo, cómo es ese proceso de mi hijo, de mi hija, qué puede necesitar, qué herramientas puedo yo poner a su alcance para facilitar su aprendizaje, qué otras estrategias puedo probar. Pero claro, todo esto requiere disposición, requiere tiempo y a veces no lo tenemos. Yo creo que a veces nuestras propias prisas, nuestra propia cotidianidad, como el deseo de obtener un resultado, hace que nos perdamos un poco de esta parte que para mí es clave. Y yo vuelvo y digo, o sea, es como la barrera principal que yo me he encontrado, porque si vuelvo al tema este de la alimentación, pues claro, esto implica que yo me pueda sentar con Samu a observar cómo coge la cuchara, será que si tiene tiempo, que se la ponga en la boca, que se riegue o que se la ponga aquí, entonces limpiarlo, que se cayó al piso, que se tiró la comida encima, pero claro, yo con la tranquilidad de saber que pues este momento lo estoy dedicando es a eso. Que si se va a tardar 30, 40 minutos en comerse un plato de yogur con plátano, de solo un yogur, pues el momento está para eso, porque estamos potenciando y promoviendo un aprendizaje. Entonces, yo también me he encontrado con esa barrera. Por supuesto que lo más fácil es yo darle la comida, más porque come súper bien, se la come rápido, entonces pues resulta siendo lo más fácil, lo más práctico, pero pues realmente allí no estoy como propiciando y promoviendo los aprendizajes en él, no solamente el de comer como tal, sino el de la autonomía. Entonces, yo creo que esa pregunta es importante, pero para hacer un ejercicio de conciencia, porque claramente me pasa a mí y seguramente nos va a pasar a todos, y es con la cotidianidad, con las otras actividades que tenemos que llegar a una hora, que tenemos que ir a la terapia, que tenemos que ir a la extraescolar, de los quienes tienen más hijos, pues es decir, esto de todas formas es un ejercicio de conciencia. Y un poco lo que a mí me ha funcionado es preguntarme, ¿lo puedo hacer hoy? Es decir, ¿me puedo sentar en este momento a tomar la merienda tranquila con Samuel? Sí, lo hago. Si no, pues no lo hago, ¿sí? Y así los momentos en los que lo pueda hacer, pueda tener el tiempo, pues seguramente van a ser momentos en donde pueda acompañar ese proceso de aprendizaje.
Bueno, yo recuerdo que con este tema como de la alimentación autónoma, eh, pues no sé, recuerdo como algunas de las cosas que me decían en diferentes contextos terapéuticos o que uno lee también que es importante hacer y sí que son ciertas, sí. Entonces, por ejemplo, recomendaciones, ¿no? Entonces, pues es importante que el niño participe del momento de comer, que el niño se siente, o el niño pues o la niña se siente en la mesa con la familia, o cuando inician la etapa de escolarización, que es importante que estén escolarizados para que vean a los compañeros comer, y que esta posibilidad de ver a otros pues seguramente va a potenciar que el niño o la niña lo quiera hacer, que se sienta motivado y tal. Y pues la verdad es que a partir como de mi experiencia con Samuel, pero también de la cercanía con otras familias y con otros niños, cuando existe una discapacidad o una diversidad funcional, pues comer es una tarea compleja. Lo que pasa es que, claro, en otros escenarios, e incluso en el mismo escenario nuestro, pues lo hacemos de forma automática, ¿sí? Entonces no somos tan conscientes de todo lo que implica coger una cuchara, llevarla a la boca, saber que pues esto es más fácil cogerlo con la cuchara y no con el tenedor, o saber que esto me lo puedo comer más fácil con el tenedor, o que necesito el cuchillo. Es decir, aquí hay toda una cantidad de procesos cognitivos que nosotros digamos que los realizamos de forma automática y no somos conscientes de ellos. Pero cuando estás con una persona que tiene una discapacidad, una diversidad funcional, pues esta tarea es compleja. Y eso significa precisamente pues unas herramientas y unas estrategias diferentes que permitan potenciar cada uno de esos aprendizajes. Entonces, pues eso es un poco como lo que yo quiero compartir en este momento. Yo me he preguntado mucho sobre cómo puedo ayudarle a Samu a que empiece a aproximarse a eso, a que él pueda empezar, uno, a tener la iniciativa y el deseo de que él mismo coja su cuchara y se la lleve a la boca, cuando además llevamos muchos años haciéndolo nosotros. Cómo debe ser, digamos, como ese escenario, ese contexto, en qué momento intervengo o en qué momento lo dejo. Es decir, como que todas esas preguntas yo he intentado responderlas a partir de un ejercicio de atención de cómo se da este momento con Samu, pero también pensando desde, digamos, como desde los procesos de aprendizaje, cómo lo puedo acompañar mejor. Y esto pues es un poquito de lo que voy a compartirles en este momento. He puesto como algunas pautas e intentaré pues ir explicando cada una de ellas. Bueno, entonces, como he dicho siempre, yo creo que el primer paso es observar a nuestro hijo e hija, es decir, observarlo. Nosotros conocemos a nuestro hijo e hija, sabemos cuál es, digamos, como el punto en el que se encuentra en diferentes procesos, y a partir de allí planificar un poco por dónde vamos a empezar. Como les mencionaba hace un momento, pues realmente esto de comer implica demasiadas conductas, por decirlo de alguna manera, que los niños, digamos, sin tener una condición o sin tener ninguna alteración a nivel motor o a nivel cognitivo, pues simplemente se van apropiando de esas conductas como de manera conjunta, ¿no? Pero pensando un poco como en las características de nuestros niños o niñas, a veces quizá es muy importante como ayudarles a discriminar cuál es la conducta por la que vamos a empezar, ¿sí? Entonces, como les decía, comer pues implica, comer de forma autónoma implica desde ponerse el alimento hasta cogerlo, llevarlo a la boca, pero entonces la cuchara, pero el tenedor, pero el cuchillo. Entonces, yo creo que es importante como ayudarles a ellos a discriminar. Este es un ejercicio que hacemos nosotros, y es cuál es la conducta por la que vamos a empezar para ir desarrollando este aprendizaje. Un aprendizaje que es grande, pues entonces nosotros lo vamos fraccionando y lo vamos poniendo como en partes y pasos por los que vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces yo creo que ese es un primer paso, y es importante que lo podamos reconocer y entender así. Y conecto con algo también que había dicho antes, y es, pues a veces es nuestra prisa, ¿sí? A veces es como nuestro deseo, ay no, pues es que le haga ya, que aprenda rápido, pero bueno, como que ya pueda coger el vaso, pueda llevarse la cuchara, no. Es decir, esto pues a veces requiere, y dependiendo de las características de nuestro hijo o hija, pues requiere que sea por pasos. Entonces yo creo que ese es un primer ejercicio, y es poder discriminar cuál va a ser la conducta que vamos a aprender y que pues a partir de la cual vamos a desarrollar diferentes estrategias, ¿vale? Eso por un lado. El otro tiene que ver con la capacidad de atención de nuestros hijos. Cuando realmente estamos en un proceso de aprendizaje, la atención como proceso cognitivo es fundamental, es clave, y pues
generalmente en nuestros hijos o hijas esta capacidad de atención está un poco alterada. Entonces, o les cuesta, digamos, como centrarse en un estímulo, y seguramente también les cuesta mantenerse. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que el contexto que nosotros organicemos y cómo planifiquemos el momento, pues es clave. Por ejemplo, Samuel se distrae muchísimo si a su alrededor, ni siquiera que esté cerca, pero que él alcance visualmente a tener un móvil o a escucharlo, pues eso ya es un elemento distractor que va a romper un poco como con ese momento de aprendizaje. Entonces, yo creo que esto es fundamental y vuelvo como a lo primero, y es cómo es nuestro hijo y cuáles son sus fortalezas, pero cuáles son aquellos puntos que son un poco como los puntos débiles que tenemos que cuidar y que tenemos que controlar cuando estamos acompañándolo para que desarrollar un proceso de aprendizaje. Entonces, aquí hay una cosa muy bonita también que yo he aprendido con Samu, que me ha costado mucho aprender, y es poder identificar el momento. O sea, si hay un momento en el que hay muchas personas o el Samu está contento y está distraído, o hay algo que le llame mucho la atención y que lo pueda distraer, pues ese no es el momento para enseñar, y ese no es el momento como para centrarnos en este objetivo. Seguramente es un momento para aprovechar y aprender otro tipo de cosas y digamos desarrollar otras experiencias, pero cuando yo estoy centrada en lograr que el Samu aprenda una cosa, pues quizá ese no es el momento para hacerlo. Y poder, que este es un ejercicio del adulto, poder identificar si este es el momento o no, pues me ayudará a que la cosa vaya mejor, o a evitar frustraciones, o a evitar un mal momento que bueno, no creo yo que vaya a volverse pues como una situación que de ahí en adelante no permita que el niño o la niña quiera hacerlo, pero que si se torna de forma repetitiva, pues sí se empieza a asociar la alimentación o incluso a la misma persona con un momento de malestar. Bueno, otro aspecto que también es importante y que creo que es clave cuando estamos aprendiendo algo o algunas cosas puntuales, y es la práctica. Y en este caso, pues es como darle la oportunidad a nuestro hijo o hija de que lo haga, ¿no? Cuando nos arriesgamos como a explorar, a ver, le pongo el plato aquí con un yogur y tal, y miro como qué hace, y darle la oportunidad de hacerlo con nuestro acompañamiento, yo creo que es clave, porque es a partir de la práctica, de hacerlo, que esa información y ese aprendizaje va quedando, incluso para que después, sin nuestra presencia o sin, digamos, la presencia de ciertos estímulos, esa información, digamos, como que aparezca y se dé como la conducta, la situación. Yo me he llevado muchas sorpresas con Samuel, me he llevado sorpresas porque, claro, en el colegio me explican que hay momentos en los que lo dejan precisamente para que él pueda comer solo, y claro, yo eso lo puedo corroborar cuando lo he intentado yo y le he puesto el plato y veo a Samuel como con mucha naturalidad hacerlo, es decir, coger la cuchara, meterla al plato, intentar llevársela a la boca o llevársela a la boca. Entonces, yo creo que de todas formas la práctica, ¿sí? Y permitir que lo haga, en este caso el tema de los alimentos, es clave también para afianzar cualquier, en este caso, pues una conducta puntual que queramos que nuestro hijo o nuestra hija aprenda. Digamos que hay un paso y una pregunta como que yo me hago y que, bueno, como que no está explícitamente como un paso dentro de un proceso de aprendizaje, y es, pues si nosotros queremos que lo haga, ¿sí? O si nosotros queremos que lo intente, o si nosotros queremos que lo logre, o si lo que queremos simplemente es que experimente, ¿sí? Y yo creo que esta pregunta es clave, porque cuando nosotros le damos a nuestro hijo o hija la posibilidad de hacer algo sin tener nuestra expectativa del resultado, sino simplemente ir viendo cómo se da la situación, cómo lo va haciendo, es lo que realmente nos va a permitir estar observando el proceso y no estar esperando un resultado. Y yo creo que esto es como un elemento muy nuestro, ¿sí? Como muy nuestro del adulto que acompaña, del papá, de la mamá, del familiar, del cuidador, de los educadores que estamos al lado de los niños, y es si lo que nosotros estamos esperando es que logre algo concreto o que experimente y que se aventure a hacer algo solo. Yo creo que en este proceso como de la autonomía es clave, o sea, es clave que nuestros niños y niñas puedan sentir que se arriesgan a hacer algo y que, bueno, que esto salió y
a ver, no sé, quizá en el caso de Samu, que además no tiene una expresión verbal, yo sí puedo notar que a él le gusta porque incluso muchas veces él por iniciativa propia coge su cuchara también o me empuja el vaso, o sea, cuando yo le estoy dando, él pone su mano como para él coger el vaso, lo que representa que a él le interesa y que a él le gusta. Entonces yo creo que cuando nosotros les permitimos eso, lo que le estamos diciendo es que tú lo puedes hacer, o sea, tú puedes hacer cosas por ti mismo, así no las puede hacer en su totalidad, pero las puede hacer por él mismo. Hay cosas que sí puedes hacer por ti mismo y ese es el paso que necesitamos y que ellos también necesitan para ir ganando confianza en sí mismos, para ir ganando esa seguridad, para ir ganando esa tranquilidad y pues por supuesto lo que nosotros también como contexto, como familia les brindemos en términos de seguridad pues va a ser clave para que ellos vayan dando pasos en este camino de la autonomía. Bueno, luego viene otro elemento importante y es a nivel motor. ¿Qué puede hacer mi hijo o mi hija y en qué momentos necesita de mi ayuda? Ya sea de mi ayuda como de la asistencia del adulto o la ayuda en términos de herramientas, de adaptación de instrumentos. Yo creo que eso es clave porque, a ver, seguramente a Samu le puede llamar la atención el tema de comer solo, a Samu le puede parecer interesante vernos a todos comer y puede llegar a sentirse motivado, digamos que los procesos cognitivos pueden estar presentes, pero si a nivel motor pues no lo puede hacer, es decir, si tenemos una taza de cerámica llena de líquido, la fuerza que tiene Samu no le alcanza para coger completamente esa taza, levantarla y hacer este movimiento. Entonces, pues digamos que a nivel motor hay unas características, hay una condición que hace que ciertas cosas no se puedan llevar a cabo de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si eso es lo que hay en ese momento, si esa es la taza, si ese es el líquido, pues entonces ahí es donde está el momento de dónde intervenir, ¿sí? Entonces, yo como adulto le puedo coger la manito aquí, le puedo ayudar un poco, le puedo ayudar a coger la taza y tal. O me busco el vaso que sea liviano, que tenga el huequito para que no le golpee la nariz, que sea más pequeño. En los videos que les compartía, nosotros iniciamos con un vaso alto, pero luego vimos que el vaso pequeño le va mejor. Intentamos con agarradera, pero realmente él puede hacer este agarre. Entonces es poco a poco reconocer que a nivel motor hay unas características y a partir de allí empezar a hacer los ajustes, ya sea adaptando las herramientas o sabiendo nosotros en qué momento hay que intervenir. Pero yo de todas formas, lo que en algún momento pensaba y es, claro, solamente con la observación y la imitación no es suficiente para lograr un aprendizaje, porque la capacidad que tiene una persona para ejecutar un movimiento, pues es lo que garantiza también que frente a ciertas conductas como comer, pues ese aprendizaje se dé o no se dé. Por lo tanto, todo el soporte a nivel de herramientas y de adaptaciones, pues es clave. Y bueno, por último, el tema de la motivación. Yo creo que este es un elemento, digamos, que es transversal, y yo creo que es transversal a todas las cosas que hacemos como seres humanos, y es ese deseo por aprender, ese deseo por dar pasos, ese deseo por movernos, ese deseo por hacer algo que es clave y que finalmente es como lo que mantiene activo y despierta esa posibilidad y ese deseo de aprender y de hacer cosas. Y yo creo que el tema de fomentar la autonomía en nuestros niños y niñas, yo creo que es un reto, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Va de la mano con, creo que uno de los grandes y principales temores que tenemos, y es el día que yo no esté, quién va a estar, sobre todo cuando tenemos hijos e hijas tan dependientes. Creo que esto es una de nuestras prioridades. En el caso nuestro, el tema de la comunicación es una prioridad y el tema de la autonomía es otra prioridad, reconociendo cuáles son las características y las particularidades del desarrollo de Samuel, y no significa que estemos poniendo un techo o que estemos poniendo un límite, pero si somos capaces de reconocer cuál es su condición actual y sus características, pues vamos a ir ajustando los aprendizajes a lo que es e intentaremos como no desfasarnos en ese camino. Entonces yo creo que generar en ellos ese deseo, porque en muchas ocasiones hay que ayudarles, ¿sí? Y cuando ellos lo tienen y cuando ellos lo logran, pues yo creo que es digamos como una herramienta clave que tenemos que aprovechar y sacarle al máximo el provecho a la motivación.
Bueno, y ya para terminar, nada, quiero decirles que me siento como muy contenta de haber hecho este contenido. Yo creo que esto para mí siempre es como la posibilidad de poner en palabras y de compartir algo que para mí ha sido un proceso importante, ¿sí? No solamente como ver el proceso y la evolución de Samuel, sino también el de nosotros como familia, el mío como madre, como cuidadora y de ese ejercicio de conciencia al que estoy llamada todo el tiempo para permitirle a Samuel, o sea, para permitirle a él hacer cosas, como les decía hace un rato, a mí él me sorprende, yo a veces lo veo hacer cosas que digo, ¿esto de dónde salió? ¿Sí? Es decir, o lo vi en algún lado, o lo viene practicando, por ejemplo, en el colegio, o lo ha hecho en sus terapias, y cuando veo que lo hace, pues es porque le gusta, y veo en él también su satisfacción de lo hice, de se siente feliz, se sonríe, busca la mirada, busca la aprobación, él a veces nos llama incluso para que lo miremos, entonces yo creo que dándole la oportunidad a nuestros hijos e hijas de que hagan cosas, de que exploren su cuerpo, sus propias limitaciones, de que exploren su propia forma de estar en el mundo, pues yo creo que estamos, uno, amándolos, y dos, contribuyendo también a ese desarrollo emocional, que no es menos importante que el desarrollo físico, ni es menos importante que el desarrollo cognitivo, sino que hace parte del desarrollo de ellos como seres humanos y con una mirada global. Entonces, pues nada, espero una vez más que les haya gustado y bueno, ya saben que cualquier pregunta, cualquier inquietud, siempre estoy dispuesta a responder y a compartir desde mi experiencia cualquier cosa que pueda ser luz, ¿vale?